La Biblia de las Américas dice de esta forma en esta parte, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Claro, porque Dios conoce ese camino porque es suyo, ¿no? Ese camino que marca su ley. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Uruguay. Y yo soy Bruno Valle desde Progreso, Honduras, en el Instituto Bíblico VICA. Hemos tenido varios programas de introducción a los salmos, a su estructura, a su formato. Ahora vamos a analizar el primer salmo, ¿no? Cuando entramos a ver este salmo es necesario considerar su ubicación dentro de la Biblia, ¿no? Encabeza el libro de los salmos porque presenta algunos de los temas fundamentales del libro de los Salmos. Y también tenemos que ver cómo nos prepara este primer salmo para leer el resto del primer libro de los Salmos. En un programa anterior hablamos de los 5 libros. Bueno, estamos entrando en el primer libro. Este primer libro empieza con el Salmo 1 y termina con el Salmo 41. Bueno, este salmo sirve de introducción para todos los salmos. Presenta un contraste entre la dicha de los buenos y la maldición de los malvados. Este concepto podría considerarse como la base de toda la literatura sapiencial. Pero este salmo aclara algo pero muy importante. La bondad y la maldad se definen en la ley de Dios. Y ya dijimos en un programa anterior que este libro como que pone las bases entonces para demostrar que la ley de Dios es básica, es principal. No varía según el parecer de los reyes ni los magistrados. No cambia según las culturas ni los tiempos. El hombre justo es el que pone su amor en la ley y medita en ella. Entonces el Salmo 1 va a poner mucho énfasis en el cumplimiento de la ley. Entonces leemos así en el versículo 1: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Así comienza el Salmo 1 de forma impresionante. Y debemos notar que la palabra dichoso o bendito es la palabra hebrea esher, ¿no? Tiene que ver con felicidad y con estar satisfecho. Viene de la palabra ashar, que significa enderezar o poner bien. Entonces el autor está describiendo la gran satisfacción que existe en hacer lo correcto. Históricamente se ha usado el pronombre masculino para hablar de la persona en general. Eso ha sido cierto en la literatura por siglos, pero debemos reconocer que esa práctica va cambiando en el hablar moderno. Pero el uso de la palabra hombre en el libro de los Salmos es una referencia al ser humano en general. Bueno, entonces desde sus inicios, del principio del libro, el libro de los Salmos nos habla de cómo el ser humano puede estar feliz. ¿Cómo se hace? Por amar y obedecer la ley de Dios. Por eso volvemos a decir que el énfasis que hacen los Salmos en la ley es importantísimo. El autor nos da más detalles hablando de las cosas que las personas dichosas deben evitar. Lo hace por medio de 3 declaraciones en paralelo, diciendo lo mismo de 3 formas distintas que vamos a ver a continuación. No sigue el consejo de los malvados, no se detiene en la senda de los pecadores, no cultiva la amistad de los blasfemos. Entonces, esta es la forma en que el hombre de Dios puede llegar a ser realmente feliz. La idea es que el hombre bueno no forma alianzas con las personas malvadas. Esa es la idea esencial de esta primera parte del Salmo 1. Sí. Después tenemos el versículo 2, donde vemos uno de los temas principales, como hemos dicho. Dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. La persona dichosa
es la persona que se dedica a la ley de Dios, se deleita en la ley de Dios, medita en la ley de Dios. Entonces, se da por entendido que la persona que tiene tanto respeto por la ley va a obedecerla, ¿no? Este Así salmo es. está hablando de la vida feliz que se obtiene por vivir de acuerdo con la ley de Dios. Así mismo. Ahora, tenemos la ilustración principal aquí en el versículo 3, donde leemos así. La persona que obedece la ley de Dios es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Bueno, gran parte de la tierra prometida era zona desértica donde no crecen árboles. En tales zonas como ese es de esperarse que son árboles que tienen suministro permanente de agua, los que crecen mejor, los que tienen una fuente de irrigación, los que tienen una fuente donde absorber el líquido vital. Un árbol plantado a la orilla de un río se mantiene fuerte y saludable. No depende de lluvia, sino de esta agua que nunca le falta porque es una vertiente viva. ¿Qué imagen más poderosa entonces? ¿Verdad? Para describir a la persona que basa su vida en la ley de Dios, que se dedica a vivir la palabra del Señor. Tal persona siempre recibe agua viva para mantenerse saludable porque es obediente a la voluntad, a la ley del Padre Celestial. Amén, amén. Ahora, en el estilo general de los salmos y de la literatura sapiencial en general, el autor presenta un contraste entre el bueno y el malo, el justo y el malvado, el que ama la ley y el que la desprecia. Dice, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. El hombre piadoso es un árbol, y el hombre impío es paja. ¿No? El hombre piadoso elige no formar parte de las asambleas de los malvados. Y el hombre impío no puede sostenerse en las asambleas de los justos. Entonces, no tienen peso, ¿no? Son paja. No tienen la fortaleza, la fuerza interior. Y si son llevados por el viento como paja, jamás podrán mantenerse en pie. Una gran ilustración para hacer una comparación entre el hombre de Dios y el hombre que no teme al Señor. Bueno, el Salmo termina con un paralelismo que nos revela la verdadera razón por la cual los malvados no pueden gozar de la felicidad permanente ni satisfacción total. ¿Cuál es la razón? Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Dice, ahí hay como un resumen entonces de la condición del uno y del otro. La Biblia de las Américas dice de esta forma en esta parte, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Claro, porque Dios conoce ese camino porque es suyo, ¿no? Ese camino que marca su ley. El camino de los impíos es desconocido por el Señor en el sentido que no son sendas de la justicia. Los malvados siguen su propio camino y es un camino que lleva a la muerte. Nos hace pensar en la famosa palabra de Jesús en Mateo 7, 13 y 14, donde dijo, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. La encuentran, sí. Es un buen momento para recordar que los salmos hablan hablan en generalidades. Fíjese en lo que dice del bueno, todo cuanto hace prospera. Esto es una cosa general, no es específica ni puntual. Sabemos que a veces los proyectos de los justos no son exitosos. Este salmo no está prometiendo que cada obra del justo saldrá bien, está reflejando la verdad de que Dios bendice a los buenos, simplemente. Entonces,
Cuidado con andar entendiendo la literatura poética del Antiguo Testamento de una manera literal, entendamos. Estamos dando todas estas pistas porque debemos tratar de poner sentido común a lo que leemos ahí en los Salmos, porque es poesía estrictamente hablando y de esa forma tiene que tratar de ser entendida. Claro, claro. Así es, así es. Bueno, me fascina el libro de los Salmos. Ya hemos visto uno nada más. Nos queda mucho para ver. No vamos a ver todo, pero vamos a ver más Salmos en los próximos programas. Pero en este programa no. Vamos a tomar una pausa y después vamos a concluir el programa. Estos son los justos y los injustos en 60 segundos. La literatura sapiencial divide la humanidad en dos grupos, los justos y los injustos. Es una forma de enseñar acerca de lo que es bueno y lo que es malo. El justo es el que sigue la ley de Dios, respeta a su prójimo e intenta hacer lo correcto. El injusto es el que busca hacer lo malo, intenta obtener poder y ganar riquezas sin preocuparse por los demás. No respeta ni a Dios ni a las autoridades humanas. Los libros de sabiduría describen un final feliz para el justo y un futuro desastroso para los injustos. Es una forma de enseñar los buenos modales e incentivar a las personas a seguir la ley de Dios. Son los justos y los injustos en 60 segundos. Oh Padre eterno, en este día pedimos tu presencia entre nosotros, sobre todo que estés con las personas que luchan por tener la comida que necesitan y el abrigo que necesitan. Pedimos, oh Padre, que estés con las personas que viven en zona de violencia, que les ofrezca protección. Pedimos, oh Padre, también que nos ayudes a nosotros a ministrar a nuestros hermanos necesitados. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.